Le di a mi hijo $500,000 para su startup y se fugó con mi novia. Lo que el payaso olvidó es que la patente de su gran idea estaba a mi nombre. Ahora yo dirijo su empresa millonaria y él no tiene ni para pagar la cena de la mujer que me robó. La transferencia se completó un martes. $500,000 para la startup revolucionaria de mi hijo. Es una oportunidad única, papá. Pero necesito actuar rápido, me dijo. Ella, mi novia, asentía, abrazándome. Estoy tan orgullosa del hombre que eres. Por apoyar así a tu hijo. Hipotequé la casa que me dejó mi padre. Al día siguiente, el dinero ya estaba en su cuenta. Hazme sentir orgulloso, mijo. Siempre, me dijo, abrazándome fuerte. El jueves, ella no volvió a casa. Estoy con tu hijo, revisando contratos, me escribió. El viernes, lo mismo. El sábado, revisé mis movimientos bancarios. Mi tarjeta corporativa había pagado un vuelo a Maldivas. Me metí a Instagram casi por inercia. Y ahí estaban. La foto. Los dos, brindando con champaña en un jet privado. Y el pie de foto, esa frase que se me quemó en el cerebro. Al fin libres de ese viejo tacaño y controlador. Una hora después, me llegó un video por WhatsApp. Ella. En lencería. En una cama que reconocí de inmediato, la habitación de mi hijo. Para que te quede claro, decía el mensaje. Y para rematar, mi exmujer me llamó, al fin mi hijo se deshizo de ti. Siempre fuiste un ancla, un mediocre. Él sí es inteligente, no como el perdedor que lo crió. Corté. Me desplomé en el piso. El pecho ardiendo, la garganta seca. Y me reí. Una risa rota. Salvaje. Ellos creen que ganaron. No tienen idea del error que cometieron. La primera semana después del colapso la pasé como zombie. No comía, apenas dormía. Pero el lunes por la mañana, mientras limpiaba mi oficina como un autómata, encontré algo que cambió todo. Un sobre amarillo, escondido entre facturas viejas. Adentro, los documentos originales de registro de patente. Fechados 3 meses antes de darle el dinero a mi hijo. Mi nombre, mi firma, mi propiedad intelectual. Para ser honesto, no lo hice solo para proteger nuestro proyecto. Lo hice porque mi hijo es un genio para las ideas y un desastre para los negocios. Siempre lo ha sido. Registrar la patente a mi nombre era la única forma de asegurarme de que el $500,000 de mi jubilación no se evaporara por una mala decisión suya. Una póliza de seguro, por si acaso. Me senté en el piso y me reí hasta que me dolió el estómago. Ellos creían que habían ganado el juego, pero acababan de construir su imperio sobre arena que era mía. Mi abogado lo confirmó esa tarde, tienes el 100% de la propiedad intelectual. Técnicamente, cada centavo que generen usando esta tecnología te pertenece. ¿Y si ya firmaron contratos con inversionistas? Mejor aún. Están vendiendo algo que no poseen. Eso se llama fraude. Mientras procesaba esta información, mi hijo y ella lanzaron su gran campaña mediática. YouTube, Instagram, TikTok. Entrevistas en podcast de Tercera hablando sobre construir un imperio sin ayuda de nadie y liberarse de la toxicidad de la vieja guardia. Los documenté todos. Cada video arrogante, cada declaración sobre su genialidad innovadora, cada burla hacia los viejos que no entienden el futuro. Mi hijo llegó a decir en una entrevista, a veces tienes que tomar decisiones difíciles para avanzar. Los sentimentalismos no construyen empresas. Pero el puñal más profundo vino de ella. Un post en su blog de lifestyle que se volvió viral en nuestro círculo, sobre salir con hombres mayores e inseguros y por qué tienes que liberarte. Me describía como un narcisista controlador que usa el dinero para manipular y una advertencia para todas las mujeres de lo que puede pasar cuando te conformas por seguridad. Esa noche, algo se quebró dentro de mí de forma definitiva. Ya no era dolor. Era algo frío y calculado. Empecé a investigar su empresa como si fuera un detective privado. Los registros públicos mostraron una segunda inversión ángel por $200,000. La dirección del inversionista me sonaba familiar. Era la casa donde vivía con mi exmujer.
Llamé a mi ex. Ni siquiera se sorprendió. ¿Sabías de esto, verdad? Hubo una pausa. Casi pude oírla sonreír. Claro que lo sabía, imbécil. Y te lo mereces. Por cierto, hipotequé la casa que una vez fue nuestra para darles el capital. Espero que acabes viviendo debajo de un puente. Sentí que el aire se me iba. Fue idea tuya. Digamos que cuando nuestro hijo trajo a esa chica a casa, vi la oportunidad. Era la herramienta perfecta para darte donde más te duele. Él por fin abrió los ojos. El problema siempre fuiste tú. Colgué. Y sí, grabé cada puta palabra. Grabé toda la conversación. Pero lo que descubrí después me dejó helado. Revisando los viejos cuadernos de mi difunta segunda esposa, encontré los bocetos originales del proyecto. Página tras página de ideas, diagramas, notas. La gran innovación de mi hijo era una copia casi exacta del trabajo que ella había estado desarrollando antes de morir. Mi hijo había robado el legado de la mujer que lo había criado como propio durante 5 años. Esto ya no era sobre dinero. Era sobre honor. Mi hermano, que había adorado a mi difunta esposa, se ofreció a ayudar cuando le mostré las pruebas. Esa perra y tu hijo profanaron su memoria, me dijo. Yo me encargo de infiltrarme. Su trabajo fue impecable. En 2 semanas tenía acceso al laptop de ella. Los emails que encontró eran devastadores, detallaba su plan de seducirme para acceder a mis finanzas, escrito 3 meses antes de que empezáramos a salir. Y entonces, mi hermano me envió un archivo de audio. El clavo final en su ataúd. Era ella, hablando con una amiga, cagada de la risa. Y adivina qué, estoy embarazada. Es el timing perfecto. Si el idiota de su hijo se pone pendejo, no importa. Este bebé es mi póliza de seguro. Con un nieto en camino, el viejo no podrá tocarnos. Y si todo se va al carajo, ¿quién le va a quitar el negocio a una pobre madre soltera? Ja. Soy intocable. Me quedé despierto toda esa noche, organizando las pruebas como piezas de ajedrez. La patente a mi nombre. La confesión grabada de mi exmujer sobre la conspiración. Los emails premeditados. Los cuadernos de mi difunta esposa. El fraude de la propiedad intelectual. Y ahora, el embarazo calculado como arma de manipulación. Tenía un arsenal, la patente. La confesión de mi ex esposa. Los emails de ella. Los cuadernos robados. Y el audio del bebé como arma. Podría haberlos destruido con una llamada a mi abogado. Pero eso era demasiado rápido. Demasiado limpio. Y entonces, llegó. Una invitación. El 50 aniversario de mis padres. La reunión familiar del año. Todos iban a estar ahí, mi hijo, la zorra embarazada, mi exmujer, y toda la parentela que me dio la espalda. El escenario perfecto. La gente habla de venganza. Esto no era venganza. Era una demolición controlada. Iba a exponerlos frente a todos los que amaron y respetaron, y luego, con las ruinas todavía humeando, iba a recoger lo que era mío. Ellos creen que son los protagonistas de su historia de éxito. No saben que solo son los villanos en mi historia de regreso. El 15 de diciembre no van a saber que los golpeó. La llamada llegó exactamente como lo había calculado. Mi hijo, con esa voz que intentaba sonar casual pero resumaba desesperación. Papá, necesito un pequeño favor técnico. Nada grande. ¿Todo bien, mijo?, pregunté con fingida preocupación. Sí. ¿Es solo que? Bueno, estamos escalando muy rápido y tenemos algunos cuellos de botella en producción. Pensé que tal vez, no sé, podrías echarle un vistazo. Como consultor externo. El anzuelo había mordido. Durante 2 semanas, jugué al papá derrotado pero útil. Le di consejos letales envueltos en sabiduría paternal. Mira, hijo, si realmente quieres ser tomado en serio por los grandes inversionistas, necesitas demostrar que tu tecnología es única. Te sugiero que inviertas en maquinaria especializada.
Conozco un proveedor en Alemania que fabrica equipos de alta precisión específicamente para tu tipo de proceso. ¿Cuánto hablamos? 120.000 euros. Pero es la diferencia entre parecer amateur y parecer profesional. Se lo tragó completo. Una semana después me envió fotos del depósito confirmado. Lo que no sabía es que esa maquinaria era tan especializada que solo funcionaba con diseños que llevaban mi codificación patentada específica. Sin acceso a mi patente, tenían un pisapapeles muy caro. Mientras tanto, su empresa empezó a tener problemas técnicos misteriosos. El software que le había recomendado, supuestamente más barato y eficiente, comenzó a fallar durante las demostraciones importantes. Porque yo sabía exactamente cuándo ese proveedor tenía picos de demanda y caídas del sistema. Es extraño, papá, me contó en otra llamada. El sistema funciona perfecto en testing, pero cuando llegan los clientes grandes, se cae. Esas cosas pasan, hijo. La presión a veces revela debilidades. Entonces llegó el momento para el siguiente movimiento. Mi abogado envió una carta elegante pero devastadora, orden de cese y desistimiento por infracción de patente. Técnica, profesional, irrefutable. La reacción de mi hijo fue exactamente la que esperaba. En lugar de llamarme, lo subió a Instagram. Mi padre senil intenta reclamar mi éxito, escribió junto a una foto de la carta legal. Qué triste ver a alguien tan desesperado por relevancia que intenta robar el trabajo de su propio hijo. La justicia prevalecerá. Family First Innovation Pathetic. Perfecto. Acababa de darse un tiro en el pie públicamente. Al día siguiente, anuncié a través de una LLC anónima que mi patente había sido licenciada a una multinacional europea. De repente, mi tecnología no era la fantasía de un padre senil, sino una innovación validada por el mercado internacional. La tercera llamada de mi abogado fue directo al punto: tenemos su publicación de Instagram como prueba de mala fe. Está infringiendo conscientemente una patente válida y lo ha documentado públicamente. Voy por una orden judicial para congelar sus cuentas. El pánico fue inmediato. Primero se bloquearon las cuentas principales de la empresa. Luego, cuando intentaron acceder a las reservas de emergencia, descubrieron que mi exmujer había estado prestando dinero de esas cuentas para gastos personales. Mi hijo me llamó, completamente roto: papá, esto es un malentendido. Podemos resolverlo en familia. ¿En familia?, le respondí. ¿Cómo cuando me mandaste esa foto desde el avión con mi novia? Yo. Eso fue. Estaba enojado. ¿Sabes qué me enoja a mí? Que robaran el trabajo de tu madrastra muerta. Silencio. Lo había golpeado donde más dolía. Pero la verdadera obra maestra llegó cuando él, desesperado por protegerse de futuros ataques, aceptó mi sugerencia de una cláusula blindaje en sus contratos de accionistas. Mira, hijo, estos contratos de accionistas son una mierda. Les falta la pieza clave. Mis contactos europeos usan algo que llaman cláusula de integridad de propiedad intelectual. Es un estándar en la industria para blindarse. Si un socio, cualquier socio, hace algo que ponga en riesgo la patente, digamos, fraude o mala fe, pierde sus acciones y el control pasa a la parte perjudicada. No es para desconfiar de nadie, es para parecer profesional. Es para que vean que juegas en las grandes ligas. La redacción era perfecta. En términos legales complejos, establecía que cualquier socio que participara en actividades que comprometieran la propiedad intelectual de la empresa perdería automáticamente sus derechos y acciones. Y como bonus, transfería el control operativo a la parte afectada por la infracción. Mi exmujer y la novia firmaron sin leer. Porque, después de todo, ¿quién iba a sospechar del papá derrotado? Las cosas empeoraron rápido para ellos. El software falló durante una presentación crucial con un cliente japonés. Perdieron lo que hubiera sido su primer contrato de 6 cifras. La maquinaria alemana llegó pero no podía operar sin los códigos que yo controlaba. Sus únicos 2 empleados renunciaron cuando se atrasaron los pagos. Mi exmujer me llamó, histérica: está bien, me rindo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? Quiero que veas cómo tu plan perfecto se desmorona pieza por pieza.
Eres un enfermo mental. Voy a demandar por el daño psicológico que le estás causando a tu hijo. ¿Con qué dinero? Porque tengo entendido que el pago de la hipoteca vence el próximo viernes. La línea se quedó en silencio. Había olvidado que yo conocía cada detalle de sus finanzas. La desesperación los llevó a decisiones cada vez más estúpidas. Intentaron vender acciones de la empresa a otros familiares, omitiendo convenientemente el problema de la patente. Cuando los tíos me preguntaron directamente, les envié copia de la orden judicial. Para mantener las apariencias antes de la fiesta familiar, anunciaron en redes un falso acuerdo millonario con un inversionista europeo. Las fotos eran de stock de Getty Images mal editadas. Entonces llegó el mensaje que había estado esperando. Ella, finalmente quebrándose. Tal vez me equivoqué contigo. Tu hijo no es el hombre que pensaba. Deberíamos hablar. Lo leí. Lo releí. Y no respondí. Que se cocinara en su propia incertidumbre. La noche antes de la fiesta de mis padres, les envié un email a los tres. Asuntos pendientes. El cuerpo estaba vacío. Pura guerra psicológica. Mi exmujer me llamó a los 5 minutos, gritando, ¿qué significa ese mensaje? Mañana lo sabrás. Mi hijo me escribió, papá, por favor, hablemos. Podemos solucionarlo. La novia intentó llamar 6 veces. No contesté ninguna. Esa noche, mientras organizaba mi presentación en el laptop, recibí una llamada inesperada. Mi hermano. Tengo la grabación, me dijo simplemente. ¿Cuál grabación? La que conseguí anoche. Es ella, hablando con su amiga por teléfono. Grabé toda la puta llamada. Confesando el embarazo falso, el plan desde el principio, como pensaba usar al bebé para manipularte. Todo está ahí. Sonreí en la oscuridad de mi estudio. No lo había planeado, pero el universo conspiraba a mi favor. ¿Y el audio? Cristalino. Ella no tiene idea. Pensaba que era una llamada privada. El día de la fiesta llegué temprano al salón. Revisé el proyector, conecté mi laptop, verifiqué el audio. Todo funcionaba perfecto. Mi pendrive contenía la patente original, las grabaciones de mi exmujer confesando la conspiración, los emails premeditados de ella, el video de mi hermano, los cuadernos robados de mi difunta esposa, y las cláusulas contractuales que ellos mismos habían firmado. Cuando empezaron a llegar los invitados, me senté en la mesa principal, completamente calmado. Mi exmujer entró sola, con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Durante la cena, escuché sus conversaciones casuales con familiares. Él seguía vendiendo la imagen del empresario exitoso. Ella hablaba de sus proyectos de impacto social. Mi exmujer se jactaba de finalmente ver a su hijo libre de influencias tóxicas. Esperé. Observé. Documenté cada mentira. Cuando llegó el momento de los discursos, mi padre me dio la palabra para unas palabras sobre la familia y los legados. Me paré, miré alrededor del salón lleno de caras familiares, y sonreí. El juego había terminado. Era hora de la ejecución. Llegaron como si fueran la familia real. Mi hijo con un traje que probablemente costó más que mi hipoteca mensual, ella con un vestido de maternidad que gritaba miren mi barriga de oro, y mi exmujer con esa sonrisa de suficiencia que había perfeccionado durante años. Los vi trabajar la sala como políticos en campaña. Él contándole a mi tío sobre el acuerdo millonario europeo, ella acariciándose la barriga mientras susurraba sobre el futuro heredero, mi exmujer recibiendo felicitaciones por finalmente liberarse de un matrimonio tóxico. Cada palabra era una puñalada. Cada sonrisa, una bofetada. Pero yo esperé. Durante la cena, mi padre se puso de pie para los brindis tradicionales. Antes de que termine la noche, me gustaría que mi hijo dijera unas palabras sobre la familia y el legado. Mi hijo saltó como resorte antes de que pudiera moverme. Tomó el micrófono con esa arrogancia que ahora conocía tan bien. Papá, déjame empezar yo. Su sonrisa era puro veneno. Quiero hacer un brindis por el futuro.
Por saber cuándo hay que hacerse a un lado y dejar que la gente con visión real tome el control. Sin rencores, ¿verdad, papá? Los tiempos cambian. El silencio cortó el aire. 60 miembros de mi familia me miraban, esperando mi reacción a esta humillación pública. Me levanté despacio y extendí la mano hacia el micrófono. Él dudó un segundo, pero no tuvo más remedio que dármelo. Gracias, hijo. Tu brindis me da pie perfecto para una pequeña presentación que he preparado. Caminé hacia el proyector que había instalado temprano. Un homenaje a la familia, al legado y especialmente a la verdad. La primera imagen llenó la pantalla gigante, mi certificado de patente, fechado 3 meses antes de darle el dinero. El silencio fue absoluto. Esta es la patente de la brillante innovación de mi hijo. Como pueden ver, está registrada a mi nombre. 3 meses antes de que él tuviera su idea genial, punto. Mi hijo se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Eso no es. Tú no puedes. ¿Qué no puedo qué? Lo interrumpí. ¿Demostrar que tu empresa se construyó sobre algo que nunca te perteneció? La siguiente imagen era devastadora, una foto de mi difunta segunda esposa en su escritorio, rodeada de cuadernos. Esto es Elena, la mujer que los hijos mayores de ustedes recuerdan. La mujer que crió a mi hijo como propio durante 5 años. Proyecté las páginas de sus cuadernos, una tras otra. Diagramas idénticos a los que mi hijo había innovado. Su letra delicada llenando páginas con las mismas ideas que él había vendido como suyas. Mi madre ahogó un sollozo. Mi padre cerró los ojos, comprendiendo. La gran idea de mi hijo no era suya. Era el último sueño de la mujer que lo amó como un hijo y que él profanó robando de su memoria. Mi hijo se tambaleaba como si estuviera borracho. No sabía. Ella nunca me dijo. ¿No sabías? Mi voz cortó como cuchilla. Pues tampoco sabías que tu madre orquestó todo esto. Reproduje el audio de mi exmujer. Su voz llenó el salón, te merecías esto y más por cómo terminó nuestro divorcio. Hipotequé la casa familiar para darles el capital. Quiero verte destruido. La miré directamente mientras su propia voz la traicionaba. Se había puesto completamente pálida. Pero esperen, que lo mejor viene ahora. La siguiente serie de notas apareció en pantalla. Los planes detallados de ella para seducirme, escritos meses antes de conocernos. Cada palabra era un martillazo. El viejo es patético pero tiene dinero y contactos. Su hijo necesita capital y yo necesito un futuro. Ganar, ganar. Mi hijo la miró como si no la reconociera. Entonces vino el golpe de gracia. El audio de mi hermano la grabó era cristalino. Su risa llenó el salón, estoy embarazada. Es el timing perfecto. Si el idiota de su hijo se pone pendejo, no importa. Este bebé es mi póliza de seguro. Con un nieto en camino, el viejo no podrá tocarnos. El salón explotó. Mi hijo la miró con una expresión de horror total. ¿Estás embarazada para manipularlo? Ella se levantó, intentando salir, pero ya era demasiado tarde. Siéntense, dije con una voz que cortó todo el ruido. Porque ahora viene la parte donde recupero lo que es mío. Proyecté el contrato que ellos mismos habían firmado. Esta es la cláusula que ustedes firmaron. La que protegía su empresa de robos de propiedad intelectual. Resulta que cuando alguien está infringiendo una patente válida, me detuve teatralmente, el control de la empresa pasa automáticamente a la parte afectada. Mi hijo se desplomó en su silla. No puede ser. Felicidades, dije sonriendo por primera vez en meses. Me acaban de regalar la empresa que construyeron con dinero robado, sobre una idea robada, usando contactos que les facilité. Ella finalmente explotó. Se levantó y le gritó a mi hijo, eres un inútil. Te dije que no firmaras nada sin leer. Le plantó una bofetada que resonó por todo el salón y salió corriendo. Mi padre se acercó a mi exmujer. Su voz temblaba de rabia contenida. 30 años. 30 años formaste parte de esta familia.
Y así nos pagas. Destruir a tu propio hijo, profanar la memoria de Elena, manipular a toda la familia. Se detuvo, respirando pesadamente. No eres bienvenida en esta casa nunca más. Has deshonrado todo lo que representamos. Mi hijo se arrodilló en el piso, completamente roto. Papá. Yo no sabía. Ella me dijo que la patente era falsa. ¿Qué? Lo miré fijamente. ¿Sabías que robaste los cuadernos de Elena? Silencio. ¿Sabías que tu novia me había estado investigando durante meses antes de conocerme? Silencio. ¿Sabías que tu madre hipotecó la casa familiar para financiar mi destrucción? No, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero sabías que me traicionaste con mi propia novia. Sabías que me humillaste públicamente, mandándome esa foto desde el avión mientras yo seguía en shock. Sabías que robaste $500,000 y me dejaste como un idiota frente a toda la familia. Y aún así, tuviste los huevos de venir aquí a burlarte de mí otra vez. Me di la vuelta para enfrentar a la familia reunida. Mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos los que me habían dado la espalda. Perdón, murmuró mi hermano. No sabíamos. Ninguno de ustedes preguntó, respondí. Pero ahora saben. Tomé el micrófono por última vez. Por la familia de verdad. Por los legados que honramos en lugar de profanar. Y por Elena, que desde donde está, finalmente vio justicia. Mientras salía del salón, pasé junto a mi hijo, que seguía arrodillado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi la comprensión total, no solo había perdido. Él mismo me había entregado las armas para destruirlo. Disfruta pagando la cena de mi exnovia, le susurré. Porque es lo único que te va a quedar. En el estacionamiento, mi abogado me llamó. La junta de emergencia está programada para mañana. Los inversionistas menores ya están de nuestro lado. Oficialmente, eres el nuevo CEO de la empresa que tu hijo construyó para ti. Arranqué el coche y sonreí. La justicia no siempre llega cuando la esperas. Pero cuando llega, es perfecta. Han pasado más de un año desde la fiesta. Mi primera acción como CEO fue renombrar la empresa Legado Elena. Mi segunda fue nombrar a mi hermano jefe de operaciones. Al fin y al cabo, su infiltración demostró que es el único en quien puedo confiar para cubrirme las espaldas. Mi tercera fue recontratar a los 2 empleados que mi hijo despidió, con aumento y participación en beneficios. La lealtad, en mi nueva empresa, se paga bien. La empresa creció rápidamente una vez que eliminé el cáncer. Los contratos que mi hijo había perdido regresaron cuando conocieron la verdadera historia. La patente de Elena, ahora desarrollada profesionalmente, vale millones. Mi exmujer no pudo pagar la hipoteca. El banco ejecutó la casa familiar. Intentó demandarme por la mitad de la empresa, alegando que como madre de mi hijo tenía derechos. El juez desestimó el caso en 5 minutos, llamándola cómplice de fraude familiar y advirtiéndole sobre presentar demandas frívolas. Mi hijo trabaja de repartidor de comida. La bancarrota le llegó rápido cuando los inversionistas descubrieron la estafa. Vive en un departamento de una habitación, ahogado en deudas. Mi exnovia perdió el bebé por estrés y trabaja de camarera en un bar. Me envía mensajes desesperados que bloqueo sin leer. Mi hermano me avisó que la casa de mi exmujer saldría a subasta. No hice oferta. Dejé que el banco se la adjudicara por una fracción de su valor, luego la compré directamente a través de mi empresa. La remodelé completamente y la convertí en la sede de Legado Elena. Donde antes estaba la sala donde mi exmujer planeaba mi destrucción, ahora tengo mi oficina ejecutiva. En mi escritorio guardo el único merchandising que la startup de mi hijo produjo, un bolígrafo promocional barato. Es mi pisapapeles favorito. El mes pasado pedí comida a la oficina. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con mi hijo. Llevaba el uniforme de repartidor, sucio y arrugado. Nos miramos a través del cristal de la puerta principal de la que fue su casa de la infancia. Tu pedido, murmuró, sin poder sostener mi mirada. Tomé la bolsa y le di propina de $5. No por generosidad,
sino porque era lo correcto hacer. Gracias, dije, cerrando la puerta. Lo vi alejarse en su bicicleta destartalada. No sentí placer ni odio. Solo el frío equilibrio de las cuentas saldadas. A veces me preguntan si fue demasiado. Mi respuesta siempre es la misma: ellos tuvieron múltiples oportunidades de parar. En cada momento pudieron elegir el arrepentimiento sobre la arrogancia. Eligieron mal. La verdadera victoria no fue destruirlos. Fue honrar la memoria de Elena construyendo el imperio que ella soñó. Cada día que subo las escaleras de esta oficina, en la casa que hipotecaron para destruirme, siento su presencia. Su legado ya no puede ser robado. Está protegido para siempre. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. Claro que sí. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Pero del resto, no. Hay traiciones que te piden que pongas la otra mejilla. Y hay traiciones que te exigen que quemes su mundo hasta los cimientos para honrar a los que se fueron. Yo elegí la segunda opción. Y duermo de puta madre por las noches.